Y ya que estamos hablando de la soledad, es importante que los gobiernos no se queden solos. Hay actitudes de gobierno, hay políticas de gobierno, hay políticas de Estado que van alejando a los gobernantes de los gobernados. Eso es lo que nos ha pasado tradicionalmente en la Argentina y que nos está pasando en la actualidad también. Cuando los gobiernos se van quedando solos porque producen un divorcio entre la gente, entre el pueblo, entre la sociedad y el gobierno que ha sido electo, por más que sea democrático. Cuando un gobierno viene y le miente a la gente, cuando un gobierno viene y le roba a la gente, cuando un gobierno no es transparente, cuando un gobierno le toma el pelo al ciudadano, cuando un gobierno oculta las cosas al ciudadano, se va alejando, va produciendo una terrible grieta entre el gobernado y el gobernante. Es lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente con el gobierno kirchnerista, que le robó a la gente, que no permitió que se hable de inflación. En los 12 años en que causaron inflación en la Argentina, jamás permitieron ni aceptaron que había inflación. Ese término había sido expulsado del diccionario kirchnerista de aquella época, donde todos los políticos actuales que se sentaron ayer en el Congreso de la Nación para recibir a Marcos Peña, el jefe de gabinete, participaron, la mayoría de ellos, en todos esos 12 años de gobierno kirchnerista. Con la diferencia que en aquella época fueron cómplices de lo que hacía el gobierno de ese momento. Porque ellos, disciplinados, obedientes, no se animaban a decirle a Cristina Fernández, a Aníbal Fernández, a ninguno de ellos que había inflación en la Argentina y que el causante de la inflación era el gobierno de ese momento. Tampoco se animaban a hablar de la pobreza que tras 12 años de gobierno kirchnerista quedó en el 32%, que fue medida cuando se fueron del gobierno. Un año después, 32,3%. Ocultaron esa información, encubrieron esa información, sacaron del diccionario kirchnerista la palabra inflación, pobreza, inseguridad. La inseguridad tampoco la aceptaban. Decían que era una sensación. Ahora, ¿qué diferencia hay con este gobierno actual? Primero, que se cumple con la Constitución. El señor jefe de gabinete va a las sesiones del Congreso a informar, como prescribe el mandato constitucional, de lo que le pasa al país, da la cara ante los representantes del pueblo, evacúa dudas, consultas y preguntas, se sienta allí horas de horas para que lo insulten o le digan cualquier cosa, como ha sucedido ayer cuando Marcos Peña se presentó en la Cámara de Diputados para hacer su informe. Yo no digo que este gobierno de Macri sea el mejor, muy por el contrario, creo que es un gobierno lleno de equivocaciones y que se está quedando absolutamente solo, porque ha tomado decisiones equivocadas, erróneas, inaceptables en muchos casos. Pero lo que no tolero es la hipocresía y el cinismo de muchos de los que estaban sentados ahí adentro, que participaron del otro gobierno, avalaron al otro gobierno, apoyaron sus políticas inflacionarias, hicieron todo lo que tenían que hacer con el otro gobierno, no abrieron la boca, y acá están convertidos en lobos. Entonces no me representa a mí ese tipo de personajes. No me representa porque son hipócritas y son cínicos. Porque esa politiquería barata no puede ser la política tradicional de un país como la Argentina. Nosotros como ciudadanos deberíamos rechazarla.
La política que deberíamos aceptar es aquella que sea, en primer lugar, verídica, creíble, transparente y que busque como máximo objetivo el bien común. No salvar un partido político, no buscar solamente el poder, sino buscar el poder para provocar transformaciones reales, efectivas, que se puedan mirar en la realidad, tocar, que sean creíbles y que sean honestas. Estamos viendo cómo ha sido el comportamiento y lamentablemente hay que establecer comparaciones. Más allá que las comparaciones sean odiosas, pero permanentemente los argentinos estamos obligados a hacerlas, porque no vivimos en un reino de ilusión, sino de realidades. Y los que participaron ayer están participando hoy. Por lo tanto, la comparación es inevitable. Los señores que participaron ayer, hoy se transformaron en lobos del gobierno y no dejan gobernar absolutamente a nadie. Por eso valoro y rescato la posición que tiene el gobernador de Salta, a la sazón convertido en precandidato presidencial, cuando dice: voy a apoyar hasta el último momento al gobierno de Macri, porque si le va mal a Macri, nos va mal a todos. Y yo no es que esté apoyando a Macri, estoy apoyando al país, dice Urtubey, o por lo menos yo creo que dice eso, entiendo que dice eso. Y celebro y aplaudo porque es una actitud ejemplar de política sana. Es la política que no se ve en el nivel zócalo. Es una política de altura. Es una política que no admite la mediocridad en la que estamos acostumbrados a desarrollarnos. Por lo tanto, él no dejará de ser opositor, pero apoyará al país, intentando que a los gobiernos le vaya bien y no mal, que no fracasen para de ese fracaso producir mi triunfo. Eso es lo inaceptable, eso es lo provocativo y eso es lo mediocre. Entonces, desde ese punto de vista, valoro el concurso de Urtubey, porque es lo que deberíamos hacer todos los argentinos. Apoyar, no por el gobierno de Macri, porque por ahí a nosotros no nos gusta, porque creemos que no va ni hace las cosas como debería ser, que comete errores, esto y el otro. Estamos apoyando al país. Ahora, el cinismo y la hipocresía de haber aceptado, de haber apoyado, de haber negado lo que pasaba en el gobierno anterior y después convertirse en lobos para criticar a este, eso es inaceptable, porque es una tomadura de pelo. Y yo personalmente no estoy dispuesto a que me la tomen el pelo nunca, porque lo peor en la vida es pasar de idiota. Y lamentablemente estos políticos corruptos nos quieren tomar de idiotas, a vos, a mí, al pueblo en general. Por eso me gustó mucho, que vamos a poner el audio en un rato, lo que le dijo Marcos Peña a varios de los diputadillos que estaban sentados allí, defendiendo únicamente su sector político, defendiendo sus mentiras, haciendo creer a la gente que fueron los mejores cuando son los que nos sumergieron en esta situación. Algunos dirán: no, pero Macri no. Macri profundizó en muchos casos la problemática argentina. No ha podido lidiar contra la pobreza, contra la inflación, eso lo sabemos todos. Pero la pobreza que hoy agitan la mayoría de los que estaban ayer en el Congreso es la misma que tenían cuando se fue Cristina después de 12 años y después de haber tenido un país que creció al 8% anual. Su PBI creció al 8% anual. No por la pericia de los que gobernaban, sino porque el mundo creció al 3,5% en aquella época. El mundo creció. Hasta Tanzania creció. Nosotros crecimos a pesar de ellos. Entonces, además de ese crecimiento, tuvimos ese nivel récord de pobreza. ¿Y por qué? Y porque no se hicieron bien las cosas. Porque no quisieron, no supieron, o no les dio la gana de hacerlos, y porque además se robaron la plata.
Ayer hablamos de un montón de cosas que nos hacen ver como una sociedad cómplice en muchas cosas. Es el momento en que empecemos a ver qué gobiernos son los que merecen estar solos, no compartir con el auxilio ni con la adhesión de la gente. ¿Cómo hacemos para que sientan esa soledad? Cuando un gobierno se queda solo, es porque no interpretó lo que el pueblo quería.